¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esperen un segundo. Es increíble. Perdón la interrupción. Este, Esto es encuentro de almas y hoy tenemos a Germán Pesaro acá, que le pedí que entre rápido. Ahí está. Qué genio, qué genio. Ahí voy. Ahí estamos. Ahí estamos. Hola, hola, Ger, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Viste que entré rápido. A la velocidad de la luz. Y justo me entró una llamada, pero yo puse en silencio esto, no sé por qué sonó igual. Y ahí me quedé como, ¿qué hago? Pero bueno, acá estamos. Gracias por estar una vez más acá en este espacio, Germán Pesaro. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Quienes siguen tu cuenta saben porque vos estás siempre haciendo vivos y contando historias, pero bueno, nada. Hoy toca que la cuentes acá y vas a hablarnos de hipnosis ericksoniana, a sacar un poco esas dudas, esos mitos acerca de la hipnosis, quién era Milton Erickson, esas historias lindas que vos contás, anécdotas que están buenísimas. Eh, bueno, nada, quiero que la compartas acá con la gente que se enganche en vivo, que nos escuche después, Fer. Contanos un poco quién era Milton Erickson. Bueno, Milton Erickson era un chico o sea, voy a hablar de su origen, ¿no? Él era de una parte de un pueblo tan chiquito y tan remoto que se mudaron y ya ese pueblo ni siquiera existe. O sea, ya cambió de nombre, se unió a otro partido. Era de un pueblito muy chiquito y se mudó a otro pueblo. Era una familia muy humilde. eh, y se mudan a Michigan, a un lugar, él vive siempre en zonas rurales. Esto es importante para mí contarlo porque eh, Erickson tuvo, bueno, una infancia, digamos, de mucha resiliencia, no solamente por todo el esfuerzo que tuvo que hacer su familia y él y demás, trabajando todos, eran como 8 hermanos, él era el mayor de 8 hermanos, trabajaron todos en la granja, y esto lo llenó también de recursos, ¿no? Pero bueno, Erickson era un chico raro, muy, muy raro, porque era sordo tonal, por ejemplo. Él no entendía la música. Él escuchaba sonidos y su cerebro no podía interpretar lo que era. O sea, él decía como, ¿qué es esto? No. Sordo tonal, muy raro, muy pocos casos hay. Era daltónico, pero una forma de daltonismo tan específica que no sé si viste alguna vez imágenes de él que él tiene ropa púrpura o cosas púrpuras. O se lo asocia al color púrpura, porque era el único color que podía distinguir. Ah, mira vos. O sea, solo podía ver el púrpura. Por eso es que lo hacen como, finalmente, o sea, ya cuando ya estaba en su apogeo de su fama, lo llaman el mago de Phoenix porque, bueno, vivía en Phoenix y lograba realmente milagros con la gente, con los pacientes. Eh, y bueno, era otra cosa más disléxico. Tenía una forma de dislexia tal, ponerle cuando tenía 13, 14 años, los chicos le hacían bullying en la escuela a él, ¿no? Y le decían, en forma de burla, dictionary, le decían diccionario. Ahí va diccionario, le decían. Y le decían así porque él siempre iba de acá para allá con un diccionario en la mano. ¿Y por qué? Te preguntarás por qué iba de acá para allá con un diccionario en la mano, No. porque estaba buscando una palabra. Siempre buscaba una palabra. Lo que pasa es que él tardó mucho en darse cuenta de que el diccionario, esto a causa de su dislexia, ¿no? De que el diccionario estaba ordenado alfabéticamente. O sea, imagínate cómo era la mente, que él tardó un montón de años y cuando finalmente se da cuenta de que estaba ordenado alfabéticamente, era como probablemente un poco de autismo tenía. En ese momento le dice gracias a su mente inconsciente por haberle escondido esta información, ahora se volvió un gran conocedor de la lengua inglesa, porque cada vez que buscaba una palabra que empezaba con P, él empezaba a leer desde la A, todas, Claro, hasta llegar olvídate. hasta ahí, una locura.
Bueno, una persona muy, muy extraña que, bueno, enferma de polio, de poliomielitis, cuando tiene 17 años y queda eh, postrado en una cama, el- no podía mover un solo músculo y los médicos en el cuarto en el que, al lado del que estaba él, le dicen a la madre, su hijo no va a poder, no va a pasar la noche, va a morir, ¿no? Unos médicos ahí, esto fue muy fuerte para él escucharlo, y él cuenta que este diagnóstico médico, él dice, bueno, yo voy a tomar esto como una sugerencia, pero no le puedo hacer esto a mi madre. Así que al día siguiente estaba bien, al día siguiente mejor, al siguiente mejor, a la semana ya estaba empezando a mover un poco los ojos y un poco algunos gestos podía hacer, y como al mes vuelven los médicos y dicen, bueno, no sabemos cómo, pero bueno, vivió, pero le aseguramos que nunca va a volver a caminar. Y otra vez Erickson decidió tomarse esto como una sugerencia de alguien que no conoce mucho, y él empezó a hacer unos entrenamientos mentales. Estos entrenamientos mentales son, y exploraciones de su misma mente, son mecanismos que luego se utilizaron y él utilizó para ayudar a otras personas. Pero dentro de todo ese trabajo de visualizaciones que utilizó y demás, él usaba mucho evocación, evocaba momentos de su vida, como evocar cuando tenía 6 años y iba a agarrar la manzana del árbol, la manzana más alta y se extendía. Entonces trabajaba esto para que activar su musculatura y su conexión cuerpo-mente, o de cuando estaba agarrando el bat de béisbol y jugando con sus amigos, o corriendo y la sensación y revivir todo eso mucho. Y todo ese trabajo mental era tan intenso que capaz él no se movía, capaz 2 centímetros se movía, pero terminaba todo transpirado. Esta fue parte, gran trabajo mental que hizo, bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Otra cosa que lo ayudó también es el funcionamiento de las neuronas espejo, al ver a su hermanita que tenía un año y monedas, que estaba empezando a caminar. Entonces él viéndola vuelve a reaprender a caminar. Bueno, las personas que hicieron rehabilitación ven que saben que no es tarea fácil. Realmente reaprender algo es complejo caminar. De hecho, él dice que si un adulto, si un niño tendría una mente de adulto, no podría caminar nunca. Porque en el aprender a caminar, el niño falla 1 millón de veces. Prueba, se cae, se ríe, mira, prueba, se cae, se ríe. No, no es que se cae una vez y dice, no, esto no es para mí, yo no soy. No, o sea, sigue y sigue y sigue y sigue, prueba de otra manera. Y cada error es simplemente una prueba más que le dio una información más para poder lograrlo. Así que era un personaje muy especial, su historia y sus logros, su obra, eh, para mí es maravilloso. Y en todo ese proceso él cuenta que como que él solo fue descubriendo que con las visualizaciones, como que fue un descubrimiento de él, o hubo algún terapeuta, alguien que le dio como una mano, que lo guió un poco, ¿de dónde sacó todo eso? ¿O fue así de él? ¿Fue saliendo todo de él? Claro, fue de él, porque él no tuvo nadie, no tuvo a nadie. O sea, ¿No? imagínate que él no tuvo tratamiento. O sea, pasó esto. O sea, la familia de él, había dicho que era una familia humilde. Aclaro, pongo un poco el contexto, ¿no? Como en esa, en el 1920, ponele años 20, años 10, Ujú. de los años 20 hasta los años 50 en Estados Unidos se experimentó mucho en los barrios, en los pueblos rurales, se experimentaba con vacunas. A él lo vacunan, vuelve, supuestamente la poliomielitis es contagiosa, pero los 8 hermanos vivían casi en la misma habitación, nadie se aislaba. Pero él fue el único vacunado, ¿no? Y le agarró la poliomielitis. Entonces, No sé a qué me la hace acordar esto, perdón. Nada, paréntesis, claro, sigamos. pero bueno, no es importante entender cómo, porque era una familia Sí. muy humilde, no podían, o sea, les decían no, que la poliomielitis era contagiosa, pero ningún hermano ni sus padres vivían en una casa muy humilde, muy, muy chiquita.
Eh, y, y los padres y todos, incluso los hermanos, trabajaban, los hermanitos chiquitos. Algunos hermanos cuidaban a los más chiquitos, a los más bebés, pero salían de la casa y lo dejaban solo. Lo dejaban solo en la cama, él estaba así, haciendo su trabajo interno consigo mismo. Tiene mucho realmente que sale de él. De hecho, ya cuando se puede empezar a sentar, lo único que hacían era, bueno, le daban de comer y lo ponían con la silla de ruedas frente a la ventana. Y lo dejaban todo el día ahí, todo el día, frente a la ventana. Pero porque no podían hacer nada más. De hecho, y esto también es un- una anécdota que le dejó mucho a Erickson, ¿no? Como un día se olvidan de ponerlo frente a la ventana y lo dejan frente a una pared. Y Erickson estaba así, o sea, no se podía mover, estaba totalmente paralizado. Después recupera toda la movilidad, ¿no? Pero tarda ese proceso. Estaba así y lo único que deseaba era la ventana. O sea, él quería la ventana, o sea, estaba ahí, pared. Era, y esos momentos de la tarde, de ver el sol, de ver la granja, era su deleite. Y no sabe qué pasó. Y él revivió, o sea, trató de recordar bien qué había pasado, trató de rememorar eso. Y él recuerda que estaba todo su ser deseando esa ventana y ver a través de ese paisaje, ver ese paisaje. Y se recuerda que estaba con la cabeza medio mirando abajo, pensando hacia sus adentros, y en un momento, ¡pum!, se le apagó la visión, y cuando vuelve a ver, cuando vuelve a tomar conciencia, estaba frente a la ventana. Apareció frente a la ventana. Entonces, quiso, digamos, esta experiencia la quiso, digamos, fue lo que muchos alumnos de Erickson llaman una experiencia chamánica que tuvo. Él cuenta que cuando se quedó mirando abajo, miró hacia la tierra y empezó a tener la sensación de bajar a la tierra como con la mente y conectarse con la madre tierra, ¿no? Por eso es que muchos de sus discípulos interpretan esto como una experiencia chamánica, como uno de sus despertares de sus dones de sanador chamánico. Y eso, o sea, él inconscientemente o en estado de trance, con su deseo en mente, llegó a ese lugar, llegó a moverse a ponerse frente a la ventana, pero lo hizo en trance, no lo recuerdo. Pero esa conexión con la tierra es uno de los recursos que él toma. Él toma muchos recursos de la naturaleza, ¿no? Es un psicoterapeuta que era, o sea, todo lo que pasó por él, por su cuerpo de salud, él buscó respuestas en la medicina, estudió medicina. Nada o sea, no encontró respuestas, ninguna respuesta ahí. Encontró que simplemente había muchos baches en esa área, así que buscó psiquiatría, se especializó en psiquiatría y vio que tampoco había respuestas. Y no solamente no había respuestas, sino que él fue el fundador, uno de los fundadores de la escuela de antipsiquiatría que hoy sigue existiendo. Él nunca medicó, Ah, nunca mirá medicó. vos. Y luego empieza a explorar con hipnosis y desarrollar luego o sea, el potencial de la mente, ¿no? Buscaba en la hipnosis. Potencial Qué, intrínseco. qué maravillosa su historia. Es un personaje maravilloso y no se conoce por ahí todo esto, ¿no? Se lo deja como, como que se pasa por alto y es súper importante toda su experiencia, porque a partir de ahí todo lo que viene después que él transmite y que se usa hoy. Y entonces, ¿qué es la hipnosis? Oh, ¿qué es la ¿Y qué es hipnosis? la Bueno, hipnosis? ¿Y qué es la hipnosis ericksoniana? Después, así damos un poco de esos mitos que se escuchan a veces. bueno, la hipnosis existía, o sea, antes de Erickson. Erickson, quiero decir que fue casi contemporáneo con Freud, o sea, coexistieron en un momento. Freud era mucho mayor que él. Eh, y la hipnosis clínica, si lo digo más concretamente, va a ser más claro para todos. Es a través de sugestiones, un terapeuta, y hoy en día la hipnosis clínica es así, yo estoy en hipnosis clínica, un año de formación de hipnosis clínica, porque no da para más la carrera de hipnosis clínica de tiempo, de longitud. Un año es un montón.
Porque son series de eh, traer la atención a un punto y por medio de una sugestión, digamos así, de comandos, vas haciendo, acompañando a la persona a un estado de trance profundo y a partir de ahí buscar una resolución de un conflicto. Hay muchas formas de llegar a ese estado eh, de trance. Una puede ser mirar un punto en la pared y después el punto intermedio entre vos y la pared y el punto intermedio, y tu foco atencional te pone en un estado de atención distinta. Entonces, ese estado alterado, porque si tu conciencia ordinaria es así, de golpe haces algo tan distinto, sale de su ordinario y eso podría llamarse trance. Otra es contar de 10 hacia 0, diciendo 10, me relajo profundamente, 9, me relajo profundamente. Cualquier meditación guiada es, es hipnosis y es trance también. Es un trance hipnótico, ¿no? Las meditaciones guiadas, todas. Las meditaciones no lo son, porque o sea, no, o sea, un maestro de meditación de la India, de China, de cualquier parte de antiguos no te van guiando paso a paso, te dan instrucciones, te dicen, bueno, enfócate acá, nos vemos en 5 horas, ¿no? Y ahora aparece tal cosa, no, esos Claro. trances, son formas de trance, de inducción al trance, de que te conectes con algo específico. Una vez que llega ahí a ese estado de relajación especial, eh, el hipnoterapeuta clínico empieza a dar comandos para hacerte, por ejemplo, una persona que tiene fobia a las arañas, ¿no? Digamos. Entonces le dice, bueno, ahora estás en la playa y ves la playa y escuchas el sonido de las olas, asumiendo que la playa es un lugar apacible. Y a lo lejos se ve, y vos estás muy tranquila, a lo lejos se ve algo avanzando a la distancia, moviéndose, y se empieza a acercar, y vos te llenas de paz, y eso que se acerca es una araña. Estás tranquila y ves que se acerca la araña, estás tranquila. Bueno, la araña se te pone acá en el brazo y seguís tranquila, entonces te curaste de la fobia. Salís del trance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con las respiraciones y todo lo que sea, y te fui dando instrucciones, hace esto, hace lo otro, abrí el portal, viajá en el tiempo, hace una regresión, caminada por la línea de tu vida o andá navegando en el río, o la abrí la puerta del pasado, o cualquier cosa, en donde todas las regresiones son así, incluso la de Brian Weiss, son así, son simples, o sea, estoy digamos, revelando el secreto de todos los trances. Son una persona que tiene una congruencia tonal, una calma y lo que sea, y te va guiando. Bueno, ¿querés ir al pasado? Vamos al pasado. Ahora recordá el pasado. Si te lo digo así, hay demasiados filtros de tu consciente. Entonces, te voy relajando, te voy haciendo entrar en un estado de, bueno, pensá en un cuadrado, en un cubo azul, en un triángulo rojo. Todos esos pensamientos a los que te induce el terapeuta son un estado alterado porque no son mi cotidiano pensar. Ya estoy en un estado donde ya se aflojó la realidad, soy sugestionable. ¿Qué no se puede hacer con esa hipnosis? No le podés hacer que haga lo que no quiere. No podés, o sea, no podés en un año de sesiones no podés hacerlo. O sea, sí podés hacer que alguien haga algo que no quiere si, si haces un tratamiento durante más de un año, por ejemplo. Todo el tiempo sugestiones, hasta que en un momento la persona es súper sugestionable y lo va a tomar como real lo que diga el terapeuta. Lo digo porque hay una película en Netflix que salió hace poco y la gente me está llamando y me dice, es así como dicen que Ay. el hipnoterapeuta le dice, duerme, y la persona estaba caminando por la calle y se duerme. No, no es, no es así. Pero hay mucho, o sea, si hay una continua alimentación diaria de feedback de algo que te hipnotiza, digamos, por ejemplo, la tele podría hipnotizarnos todo el tiempo, podría hipnotizarnos, ¿no? Es algo a lo que le damos más o menos autoridad, y si le vemos todos los días o más o menos con regularidad, estamos así, en estado de trance. Fíjate, mirá gente mirando la tele, eso es trance. Así. Claro.
Sí, eso está bueno. Sí, posta. Los trances más cotidianos son los trances que nuestros pensamientos hacen con nosotros, ¿no? Cuando nosotros lo tomamos como real, nosotros nos autohipnotizamos con nuestros pensamientos. Por ejemplo, lo que hace Erickson es mucho, mucho más avanzado y más sutil. Erickson, conociendo estas herramientas, son un montón de principios hipnóticos en realidad, los multiplica y lo vuelve a reconocer algo esencial, que es como que la conversación en sí es una forma de hipnosis también. Y porque la hipnosis no es más que comunicación para Erickson. Es yo le estoy hablando de esa parte sabia de vos que sabe cómo curarse. Y te digo, ahora, despierta, actívate, ¿no? Entonces es una forma de comunicación, la hipnosis. Una forma de comunicación avanzada con la mente inconsciente de la otra persona. A veces nosotros perdemos el acceso hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia mente inconsciente, cuando forzamos algo. Incluso, por ejemplo, eh, hay momentos en los que querer más algo genera el efecto opuesto. Eso se llama eh, retroalimentación positiva, se llama. Que es que mientras más quiero que pase algo, pasa más lo opuesto. Más por forzarlo. Por ejemplo, cuando uno tiene el calambre, mientras más lo quiere evitar, más calambre le da. O el ataque de pánico. No, 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 mientras más quiero evitar el calambre, el ataque de pánico, más ataque de pánico. Es como si nos distanciamos de nuestra comunicación con nuestro inconsciente y a veces es tan distanciada que se genera lo opuesto, ¿no? Este sería un caso. Erickson fue un maestro en entender esa comunicación, entender cómo las personas se hipnotizan entre sí cuando hablan, como algo natural, como algo sano, no como manipulación, no como yo te domino a vos, sino como simplemente un sistema de comunicación, en donde puedo transmitir una idea profunda, un concepto profundo y que llegue profundamente, ¿no? Al corazón. Entonces, lo que hace Erickson es una hipnosis conversacional y genera una forma de lenguaje hipnótico y crea nuevos principios hipnóticos que, eh, que son muy útiles a la terapia, a la hora de hacer terapia, pero también es cierto que en la historia real de Milton Erickson, y muy a su pesar, Milton Erickson fue obligado a trabajar para la CIA. O sea, fue obligado Ah, bajo amenaza a que dé sus herramientas para control de masas, para enseñar hipnosis de masas colectiva, hipnosis hoy en día se utilizan a rolete, hipnosis manipulativa. como por ejemplo. Eh, Toda la publicidad hoy tiene un montón de principios hipnóticos. Por ejemplo, eh, se nota mucho esto, ¿no? O sea, en los años 50 las publicidades eran más naif. Y hoy en día son mucho más complejas, es mucho más compleja la psicología de las publicidades. Por ejemplo, eh, si yo veo mira, acá yo vivo en San Martín, ¿no? En San Martín, Buenos Aires. Y hay una, un afiche gigante que dice recuperemos la salud, que es un intendente que es médico y que quiere mejorar las cosas de salud. Entonces, ese eslogan tiene lenguaje ericksoniano, porque si dice recuperemos la salud, está diciendo mucho más. Está asumiendo tácitamente que no hay sistema de salud en San Martín. ¿Bien? Entonces, eso se podría hacer que es una forma de hipnosis. Otra forma de hipnosis es la saturación de información. Por ejemplo, cuando vemos el noticiero y nosotros vemos a una persona que habla y dice, y está haciendo un reportaje, por ejemplo, o está dando su opinión política frente a algo, y abajo hay un banner con una información distinta, no se chocaron dos autos, una cosa que no tiene nada que Sí. ver. Bueno, eso es una forma también de hipnosis, tiene los principios ericksonianos de saturación, porque uno no puede filtrar las dos. Si vos escuchás lo que dice el otro, si che, esto que dice esta persona que está hablando está totalmente equivocado, es así, y ponés tu factor crítico a funcionar ahí,
Lo otro no lo estás prestando atención, pero inconscientemente te entra y no lo puedes filtrar, ¿no? Entra como sugestión. Mirá vos. Eh, todos los discursos políticos están escritos en lenguaje Milton, en modelo Milton, 100%, vagos e inespecíficos. O sea, nuevamente, la gran diferencia entre la hipnosis clínica y la hipnosis ericksoniana es que, por ejemplo, di el ejemplo de el, el hombre que la lleva a Sí. la playa, a la persona esta que tenía fobia a las arañas. Arañas, sí. Bueno, esto es así, o sea, hay scripts enteros que leen, que se memoriza un hipnotista clínico para poder guiar a las personas en estos estados. Es como que se memoriza meditaciones guiadas. Ahora, si vos estás guiando una meditación o un trance de esta manera, en donde va a un lugar, la persona a la que le estoy haciendo la sugestión, puede ser que haya tenido un accidente en la playa, o que haya visto a alguien ahogarse, o que le tenga fobia, miedo al agua, o que pase algo, que tenga un mal recuerdo de la playa. Entonces, la playa, cuya función tenía el motivo de relajar a la persona, va a generar lo contrario, le puede dar un ataque de pánico por solo evocar la playa. ¿Sí? Claro, Entonces, no sí. cumple. Erickson empieza a hablar, ahora como los políticos, pero es al revés, los políticos hablan como Erickson, hablan en lenguaje vago e inespecífico para que vos completes la, la representación interna, el lugar. Entonces, es mucho más paternalista, ¿no? Entonces te voy a decir, Ujú. ¿y cómo sería estar escuchando estas palabras y viajando con la mente a distintos lugares y viajando a ese lugar que tanta calma te da, a ese lugar que tanta calma te da? Y en ese lugar, ¿qué cosas podrían estar pasando que te den calma? ¿Qué palabras puedes estar escuchando que te lleven a ese estado profundo de calma? ¿Y qué sonido tranquilo puede llegar a tus oídos ahora? Entonces, ¿qué lugar es? Para vos es un lugar, para otra persona la va a llevar a otro lugar. Si yo le digo a las personas, bueno, vamos a hacer una meditación y vamos a visualizar un castillo de oro blanco y no sé qué, van a un lugar al que yo estoy diciendo. Pero cuando es tan abierto, va a ser muy específico y va a conectar con el recurso de la persona. O sea, si la persona realmente va a verse el lugar que más calma va a sentir, de todo ese potencial, de todo ese lenguaje potencial, la realidad va a colapsar en ese lugar que tanta calma te da. Por eso esa Está es la gran buenísimo, diferencia. sí. Claro, va siendo el mapa de la persona, entonces ahí no puede haber mucho error porque en definitiva saca lo que tiene que salir, sale lo que tiene que salir de la persona. No Exactamente. hay forma de que, bueno, no sé, puede llegar a ser, viste que muchas veces se dice es peligrosa la hipnosis, en este caso es peligroso el trance, un trance así como lo hacía Erickson en una consulta, en una sesión a solas. ¿Tiene algún riesgo el trance o la hipnosis clínica? Bueno, la pregunta, de nuevo, o sea, tengo que dar un paso atrás en la presuposición. Toda, toda psicoterapia tiene, cuando estudias hipnosis ericksoniana, tiene la hipnosis, pero como caóticamente hecha, ¿no? Como si estuviera, bueno, sí, están, porque los patrones hipnóticos son lenguaje cotidiano, lo que utilizan. Entonces, eh, en el psicoanálisis hay sugestión. No es consciente el psicoterapeuta de lo que hace, de lo que sugestiona en el otro. Pero cuando yo te hago una pregunta y te hago reflexionar en algo, te hago hacer foco en eso, entonces estás yendo a ese trance. ¿Bien? Entonces, en todas terapias hay hipnosis, solamente que es una hipnosis caótica, por decirlo así. Erickson la ordena y lo que tiene Erickson y lo que vuelve más respetuosa la terapia es un gran respeto de los procesos de la persona. En lugar de, bueno, yo ahora quiero que vayas para este lugar, Erickson hace invitaciones y permisos. No te dice, bueno, ahora
que ya sabes la causa de esto, bueno, ahora tenés que solucionar, hacer esto, esto, esto. No es autoritario. ¿Cuál sería el mejor paso que podrías estar dando en este momento para vos que te acerque a ese objetivo, que te va a hacer más libre, más sabio? Fíjate lo amplio que estoy diciendo. ¿Cuál sería ese? Y me pregunto si sabes cuál es el paso que tenés que dar. Me pregunto si puedes permitirte dar ese paso y permitirte no darlo. O sea, permisos, hay Claro. espacio, tenés todo el tiempo. Este es tu. No empuja a la persona a forzar cambios, sino que entiende, le genera como una condiciones en la cual es como las semillas pueden, digamos, brotar, ¿no? Genera una tierra fértil para que se conecte con sus recursos, pero sin forzar ni la dirección, porque él no dice vamos para acá. No, 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 no. Bueno, yo sé que vos tenés que ir para acá. Y esa es tu mejor opción, la que yo sé que vos no sabés. Y es por ahí. No, Erickson no hace así. Erickson dice, de hecho, él dice, yo no sé a dónde vamos. De hecho, dice, yo no sé qué va a pasar, no sé cuándo va a pasar, pero sé que eso está por pasar. Porque hay algo que sabés y no sabés que sabés. Y hasta que lo estés sabiendo ahora, no va a empezar a suceder como en este momento. Entonces, él no direcciona, él te abre ayuda a que hagas un. Salimos de como de la condición sesgada, ¿no? Cuando las personas vienen a psicoterapia o a hacer algún proceso terapéutico de cambio, vienen con el problema de, yo digo como, esto es mío, ¿no? Como vienen como un estado de loop, que se repite, o de cristalización, ¿no? De loop, algo que se repite, o de cristalización, como dice también el gran Danny Cooperman. Entonces, las personas vienen inflexibles con el proceso de cambio. Es decir, que yo quiero que mi problema se solucione, pero de esta manera, única manera. Lo que hace Erickson es generar un estado amplificado de conciencia en el cual la persona puede ver más opciones. Se conecta con sus recursos y se conecta con la posibilidad de encontrar más opciones. Ve el gran cuadro, el cuadro completo. Y bueno, y desde esa gran visión, de esa visión amplificada, la persona va a ver que existe esa solución que había, la persona traía, pero estaba trabada, porque era justo ese único lugar en donde no podía ir, y empieza a ver otras posibilidades. Y esto de los permisos, bueno, me permito hacer este cambio y me permito no hacerlo en este momento. Y esta cuestión permisiva es muy ericksoniana, o sea, eh, no hay riesgo de que pase algo de estas cosas extrañas, o como que se me esfuerce un proceso terapéutico, como que me borren la memoria o como que me saquen el código de la cuenta bancaria. Te hagan comer cebolla, esas cosas que decían de las hipnosis. No. No, bueno, lo que pasa es que son trucos de escenario en donde las Claro. personas te hacen, bueno, visualizar un limón y estás agarrando un limón y el sabor del limón y ya las papilas gustativas empiezan a generar el efecto del limón y, y este tipo de trucos se hicieron haciéndole comer cebollas a gente y que no le sientan, o que le sientan sabor a naranja o lo que sea, pero esos son hipnotistas de escenario, que también te Claro, hacen meter sí. la mano en hielo y que no sentís el frío, pero eso no es hipnoterapia, está como hecho como un show. Un poco, o sea, la manera positiva de verlo es ver, bueno, fantástico el potencial de la mente que tenemos, ¿no? Y Erickson veía ese potencial de la mente como en un continuo, como es el mismo potencial de la mente que te hizo salir un tumor. ¡Wow! ¡Qué fantástico es el poder de la mente que generaste eso! Ahora vamos a usar eso para otra cosa. Vamos a usar ese potencial para otra cosa. Primero para curarlo, pero después para lograr algo. Entonces es la misma fuerza mental, la misma fuerza del inconsciente que emerge de distintas maneras. Erickson decía, bueno,
ahora se está revelando porque él no tenía una visión como estigmatizadora, como de diagnóstico, ¿no? No es que iba buscando cómo catalogarte dentro de un cuadro de psicopatologías. Por eso lo Él, quería medicar, como dijiste antes, que estaba en contra de la medicación porque no lo veía, por ahí no veía la enfermedad como algo negativo, sino como hoy se ve por ahí la bio, que es una manifestación que está buenísima, ¿no? Lo veía un poco así. o sea, él era médico y psiquiatra, lo que no sé si no daba medicación, no daba un antibiótico, por ejemplo, pero sí que no daba medicación psiquiátrica. Ujú. Es que, o sea, dijiste algo muy importante al principio que yo pasé por alto. Milton Erickson es un gran tronco del cual salen muchas ramas, porque de hecho muchos de los alumnos de Erickson y alumnos de alumnos crearon ramas de psicoterapias que vienen de partes, de fragmentos de Erickson. Es tan vasto su obra y su genialidad que cada persona que fue y a ver al mago hacer su truco captó algo y creó su rama. Una de ellas es la terapia estratégica. Otra, hay una terapia que creó Bill O'Hanlon, en la cual toma esto de Erickson de no llamar, no psico, ¿cómo se llama? No reducir los problemas a un complejo psicológico, sino llamar, la persona tiene un problema y vamos a encontrar una solución. Eh, y hay un montón de psicoterapeutas que encuentran distintas ramas que salen de ahí, de ese gran tronco que es Erickson, que es un baúl, un cofre de tesoros y de recursos terapéuticos. ¿A dónde queríamos llegar? Pues me parece que nos perdimos los dos ahí. ¿Viste? Uno entra en trance y pasan estas cosas. Bueno, me preguntaste si había peligro en los trances y Ah, no, sí, 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 sí. en los Sí, sí, sí. rituales. Entonces, por todo esto que vos me venías contando, entonces lo de él, más allá de esa amplitud, de que no estaba forzando nada, igual era como meramente intuitivo, porque le caía a alguien y uno empieza a hablar con la persona, pero es como que un mínimo, una estructura, o cómo haces, o sea, es Bueno, como que justo dejaba que fluya, que hablaban. que- no, esto es muy cierto lo que dijiste, y esto justo estaba, porque tiene tanta obra que yo leo todos los días algo de Erickson. Y justo hoy leía que Erickson eh, tenía un montón, trabajaba un montón con una intuición, con una forma de intuición. Porque él decía, las personas tienen intuición, pero hay que ordenarla de una manera para que tenga sentido, ¿no? O sea, hay Mira, vos, cosas que nunca intuyo. escuché eso. Es Que, justo hoy leí esto de Erickson. Por ejemplo, esto, ¿no? Erickson veía a alguien con un síntoma y él empezaba a generar a través del síntoma las condiciones para que ese síntoma o ese problema que traía las personas genere una relación de causa y efecto con su solución y su objetivo. O sea que no solamente a través de eso encuentre la solución al problema, sino que encuentre nuevas soluciones. Esto es como cuando encontré mi sanación, se convirtió en una sanación que sirve para otras cosas. ¿Bien? Es como medio Quirón, ¿viste? No sé si sabes de astrología, el sanador herido, el sanador herido, sí. Que, que encuentra un antídoto que puede usar para sí y para otros también. No, no es el ejemplo correcto, ¿no? Porque ese no lo usa para sí mismo. Bueno, en este caso sí lo puede usar para sí. La cosa es que Erickson, cuando hace un trabajo, porque un trabajo en las representaciones internas, trabaja muchas veces con metáforas. Y a veces pareciera que te da una metáfora para trabajar. Dice, bueno, este momento es como una semilla. Una idea se siembra y eso empieza a crecer y se convierte en un hábito y finalmente tiene ramas y frutos. Y eso empieza a trabajar en el inconsciente de la persona. Pero Erickson dice que esa metáfora no vino de él. Dice que esa metáfora la intuyó del momento. Por lo cual se decía que Erickson estaba dentro de la trama del problema, de la situación, y fuera de la trama al mismo tiempo. Erickson, cuando le preguntan cómo hacía sus trances, él decía, yo no sé, yo sé que yo tengo una mente inconsciente, que la otra persona tiene una mente inconsciente y hasta ahí.
él se metía a sí mismo conectado muy profundamente consigo y de esa manera también se conectaba con la otra persona. Por eso el preámbulo que hice de la historia de Erickson es porque una persona que está súper, se sumergió y buceó en las profundidades de sí mismo muy grande. Mucho, mucho. O sea, se metió mucho, muy adentro, muy profundo y él puede conectarse con eso. Entonces, cuando él se conecta con eso, puede conectarse con eso de la otra persona. Por eso es que, bueno, esto es algo importante para esta época, ¿no? De muchas, de una, digamos, una oda al intelecto. Si no tenés un trabajo personal sobre vos, todos los libros que tenés, no tiene mucho sentido tener un montón de libros acumulados acá. Están en Google, está todo ahí. Esa información, bueno, información muy valiosa, pero tu capacidad para conectarte realmente está ahí, porque sin eso no vas a conectar. Hay una frase que me gusta siempre recordar de Rabindranath Tagore, un poeta indio, que dice, las palabras que salen del corazón llegan al corazón. ¿No? Esa conexión desde su propio corazón hacia el otro corazón de la otra persona. Un poco es eso. Qué maravilloso que es, qué hermosa historia de él y qué lindo lo que hacía. Entonces me quedé pensando en eso que dijiste de la intuición, porque al menos yo, no voy a generalizar, siempre tengo asociada la intuición a algo que no es necesariamente mental, y que él diga que hay que ordenar, ya me parece todo un proceso mental. Entonces ya no, es como que no voy a estar percibiendo y sintiendo, sino que tengo que darle una dirección a eso y ahí ya hay como un trabajo mental, ¿o no? Y imagínate esto, imagínate como una antena, ¿no? Una antena de radio, en la que capta cientos de miles de señales, un montón de señales. Y hay una parte que ordena, que es, ¿con cuál voy a sintonizar? Entonces sintonizo, porque hay un montón de información. O sea, yo puedo de golpe empezar supongamos, ¿no? Puedo empezar a canalizar un montón de información que no es relevante o que, o que puede generar un montón de emociones en vos y efectos, pero que no te conectan con tu sanación. Entonces, es información, información, información. Y si conecto justo con esa, además Erickson lo hacía con esa capacidad de poder arrimarse y dar un paso atrás, arrimarse y dar un paso atrás, de hacer una intervención y no ser el protagonista del cambio, y las personas a veces ni sabían, o sea, ni sabían que era por la sesión terapéutica que generaba el cambio. ¿No? Uy, lo fui a ver a un tipo que se me puso a hablar del gato y de la planta de tomate. Yo fui a dejar de fumar y seguí fumando. No, ¿sabes que no fumo hace 3 meses? Y eso que fumaba un atado por día. No importa, él no quiere ser el protagonista, no quiere decir, ahora que yo bajé esta información y ahora que yo soy el gran terapeuta, vení conmigo, 40 años de terapia, 2 veces por semana. No, él así, y era muy poca, no eran sesiones, está el grupo de las terapias breves, ¿no? Terapias breves es como una especie de eufemismo para las terapias eficaces. Terapias que han resultado en un lapso justo el libro que leí anterior de Erickson, y fue largo, fueron 14 sesiones para una fobia muy grande al agua. Y era una persona que tuvo una historia muy complicada de vida desde muy chiquita, ¿no? La persona que tenía esta fobia. Pero 14 sesiones. Claro. Al lado de otras terapias convencionales, no es nada, es Sí, poco tiempo. sí, totalmente. Yo a veces, o sea, yo doy seminarios de 3 módulos de hipnosis, de la parte del lenguaje hipnótico, de la parte metafórica, de la parte y de cuentos, porque él contaba muchos cuentos, y una parte final en la que uno cosas de Oriente. Y muchas de las personas que vienen o son psicoterapeutas, son psicoanalistas o se psicoanalizan, Mm. y me dice, y les causa, tienen, les da un poco de miedo la hipnosis. Muchas veces porque le dijeron, su psicoanalista les dijo,
la hipnosis es mala, la hipnosis. Los hipnotizó. Pero además de que eh, personas realmente, o sea, establecer un vínculo con un ser humano es algo maravilloso. Y también con tu psicoterapeuta. Pero personas que realmente, y lo escucho mucho, no, yo estoy muy contento con la terapia que hago, tratando de resolver esta fobia que tengo hace 35 años. Ay, me muero. Sí, yo ¡Wow! escuché cosas. ¡Wow! Pero muchas veces, o tratando de solucionar este problema, y son cosas que incluso si sabes, creo que vos haces PNL, ¿no? Son cosas que en máximo 2 sesiones movés las fichas en esas, con técnicas de PNL, incluso que vienen de Ericsson y demás, pero Sí, sí, eh, es como que hay como más recursos disponibles para, no digo para solucionar, pero sí para mover las fichas, no hace falta tanto tiempo. No es sí. mágico, pero yo escuché mucha gente decir, hace 10 años voy y están convencidas, pero se vuelve una adicción a la terapia, pero ahí pasa por el terapeuta, ¿no? Que, no sé, te gusta Bueno, hacer igual ese tipo de ir y trabajo, es conversar con esa válido. persona. Capaz le gusta ir y conversar con esa persona y pasar Claro, un momento sí. con esa persona, está bien, es Sí, no, es válido. válido. Todo Sí. es válido. Estamos hablando de que también hay otros recursos que por ahí te sacan de esa zona de confort, pero que bueno, que tiene el costo de tener que ser valiente y querer salir de ahí. Sí. Este, quiero que cuentes alguna anécdota antes que, que se nos termine el tiempo. Alguna anécdota que te guste, sea que la hayas tenido vos con algún paciente sin dar nombres, obvio, o de Milton, que te guste así como anécdota de alguna sesión, tuya o de él. A ver. Bueno, hay un montón, pero bueno, voy a contar un par. Me acuerdo que yo cuando cuando empecé a hacer hipnosis clínica, tuve un consultante que era luchador de vale todo, que se ponía en una jaula, un tipo súper entrenado. Me acuerdo que me fascinó mucho esto que pasó. Estamos hablando de esa vieja hipnosis, cuando todavía no manejaba mucho la hipnosis ericksoniana, no había profundizado nada, había escuchado nomás. Y usé la hipnosis clínica. Y me acuerdo que lo llevé a se llama Nested Loop, como un trance dentro de un trance dentro de un trance, ¿no? Como algo así como que, bueno, después de esa relajación profunda, relajando todos los músculos, puedo ir nombrando y relajando los hombros, cerrar los ojos, y visualizás que estás caminando por un bosque, y lees los pinos, sentís el pasto y demás, y de golpe eh, te acostás a dormir una siesta en un árbol. Y te acostás y descansás y sentís como, esa cosa hermosa de dormirse al lado de un árbol y cuando estás ahí durmiendo, empieza un sueño y soñás que estás entrando a un monasterio y desde el monasterio te pones a meditar. Y cuando meditas entras en un trance en donde entra más profundo. La cosa es que Gracias. quería ir a un nivel muy profundo él quería su recurso de valentía. O sea, yo quería sembrar valentía, confianza, que esté acompañado por maestros de artes marciales de la antigüedad y demás. Así que fue todo un templo como de guerreros. Y la cosa es que yo no sabía, y en un momento cuando está ahí, y su fisiología cambia, se pone así como, estando en trance, ¿no? Y empieza a ver a los guerreros y él empieza a hacer esto también, ¿no? Y le digo, bueno, y para hacer una descripción más realista y más completa, yo utilizo todos los sentidos, ¿no? Lo visual, lo olfativo, lo auditivo, lo kinestésico. Siento el piso de madera que lo toco con los pies y toda una descripción. Y dije que había incienso, ¿no? Cuando dije eso, porque todavía no sabía la hipnosis de hablar inespecíficamente, cuando dije Claro. eso, la persona me entró en un brote, o sea, me entró en Ay, un, no. sí, me entró a toser, era Ay, alérgica, no. era alérgica al Pobre. incienso, pero no había incienso, era un incienso en su mente, así que lo saqué del trance, usé como Ay, no. la clase de seguridad para liberarlo, y le digo, ¿qué pasó?
no sé si alérgico al incienso, pero no sabía que podías tener alergia a algo que estaba dentro de un sueño, adentro de una visualización, adentro de una meditación. Fue impresionante para mí ver el efecto del inconsciente ahí. Después cuando ya supe cómo hablar de esta otra manera, fue mucho más eficaz, pero me acuerdo que esta historia me dio como un entendimiento del poder también de la mente, ¿no? Es Sí, es impresionante maravilloso. como se brotó, estaba ya tosiendo un montón, y Como nada. al toque. Sí, 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 sí. Qué sugestionables que somos. Sí, a full. Y eso demuestra también que, bueno, que no hay que ser tan específicos. Como vos decís, es mejor el otro recurso. Sí, Al menos sí. para algunas cuestiones es mejor el otro recurso. Por ahí sí hay cuestiones como muy específicas, como quizás las adicciones, por ahí funciona mejor la hipnosis clínica, quizás, o no, no sé. Son otros recursos. Las dos pueden funcionar. Las dos pueden funcionar. Son como Ujú. herramientas, ¿no? A veces para arreglar una puerta uso una herramienta, para desarmar un ventilador uso otra herramienta distinta. Son herramientas. Sí. Eh, si la persona puede Un- resolver tu problema, la hipnosis, eh, las dos técnicas de hipnosis tienen algo de mucha conexión, o sea, de generar un cambio de estado muy grande. Y lo que hace Erickson es buscar algo que, bueno, que muchos terapeutas también ya saben, como que las palabras y la parte intelectual o analizar algo no genera cambios. Las experiencias generan cambios. Y lo que hace Erickson es generar una experiencia que es transformadora. Porque si yo te doy un consejo a vos de cómo deberías hacer esto y podrías acumular esto y lo otro, es algo que es como un invasor mi consejo. Si vos conscientemente podrías haberlo solucionado, ni siquiera hubieras venido a sesión. Yo te doy un consejo y te digo, bueno, hace esto, esto, esto y esto. eh, la intervención, por una cuestión estética, es rechazada de tu organismo, de tu sistema. Esto no pertenece a mí. No, Erickson capaz de generar un estado para que brote de vos. ¿Entendés? Para que, era esto lo que tenía que hacer. Sí, era eso. Y Erickson capaz ni sabía lo que significaba eso. Claro, pero está la toma de conciencia de uno, que es lo que se busca en las terapias, que sea la persona la que tome conciencia y a partir de ahí generar los cambios, Exactamente. que si no salen de uno, no sirven en definitiva, así que es verdad, esa intervención, sí, muy, muy directa, muy del consejo y eso no es muy útil. Que encima es lo que mucha gente viene a buscar a las terapias, ese consejo, ese qué Ah, sí, hago, no sé cómo, o no, no te sí, pasa que mucha sí. gente, Está también hacé por mí. claro, tipo, ¿qué hago para salir de acá? Nunca puedo salir de esto. Como tips, como si fuesen cuestiones así, así desde el consciente, como si fuese 2 más 2, ¿no? Y Claro. ni creen que hay un proceso o no se, tampoco se permiten el tiempo, que es lo que yo por ahí les pido. Estamos años, tipo, intoxicándonos en todos los aspectos y después querés en 2, 3 sesiones cambiar así tu vida, tu estado de conciencia y esa magia no existe. Es toda una labor interna que lleva años. Un rato te acompaño yo, otro rato quizás otro terapeuta y después andas solo, ¿no? Porque si no, ¿para qué carajo encarnamos acá si quiero que viva mi vida otra persona y no tiene sentido? Ahí ya me pongo muy directa. Y no vienen más. Ger, una anécdota más y te dejo ir. Una más, dale. Una anécdota más. Una más, dale. Bueno, a ver. Eh, bueno, esta es de Erickson. Viene una persona a la terapia diciendo, decidida, yo me voy a suicidar. Me voy a suicidar, vino porque me voy a suicidar. Ya había ido a otros terapeutas antes y le decían, no, pero qué valiosa que es la vida, no te suicides. Y contame, ¿qué pensás de suicidio? ¿Y por qué te vas a suicidar? Y ese tipo de cosas. Y Erickson le dijo, bueno, le dijo, contame, ¿cómo es la cosa? O sea, ok.
vos viniste acá por algo, le dice. Sí, vine por algo, ok. Qué interesante, me cambió, fue distinto a todo lo otro, ¿no? Todos los otros venían como con algo y este viene con algo muy distinto. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué era que te ibas a suicidar? Le dice como casualmente, y le hace así, y le señala los dientes, y le dice, ¿no es obvio? ¿No es acaso obvio? Y la señora tenía los dientes separados. "Mm, obvio para vos, pero para mí no. No es que soy un monstruo, le dice. Soy un monstruo, tengo los dientes así, soy un monstruo, y como soy un monstruo nadie me va a querer, y como nadie me va a querer voy a vivir sola, y como voy a vivir sola, voy a estar toda mi vida sufriendo no sé qué. Entonces, eh, Erickson le dice, bueno, está bien, le respetó, todo su mundo interno, se lo respetó. Y, y le da, en cambio, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unas tareas. Mientras charlaban de cosas de la oficina y demás, te voy a dar, ya tenía fecha planeada para matarse, dice, bueno, hagamos unas tareas. Y le dijo, te voy a pedir una cosa, que todas las noches pongas el shampoo, la crema de enjuague, todas las cosas, cuando estés cepillándote los dientes, hagas un buche y por los dientes practiques tiro al blanco, hasta que seas una experta tiradora. Pero eso es ridículo, no sé qué. Hacelo, vos me prometiste. Bueno, se puso a hacer todas las noches jugando con su malestar, digamos, hasta el punto de que Claro. es un juego. Bueno, pasa, ya era una experta tiradora, mientras tanto cada sesión se juntaban a hablar de otra cosa casual. Pero en esas charlas casuales, Erickson descubrió que había alguien en la oficina que era el entrometido, que siempre venía y como caminaba unas cuadras con ella, como que era un tipo raro. Y él se dio cuenta que pasaba algo, ¿no? Con ese señor. Que a ella le parecía atractivo, pero no podía concebir en su mente de dientes torcidos que alguien así la pudiera querer. Así que le dice, bueno, ahora última tarea. Ya faltaba poco para el día del suicidio. Eh, quiero que cuando el entrometido vaya al baño, vos vayas, lo sigas, te escondas, hagas un buche en la boca y le tires un chorro de agua. ¿Qué? Pero estás loco, sos un demente. Vos dijiste que bueno, le tira un chorro de agua, no hace todo esto, ¿no? Ah, y cuando lo haga, salí corriendo después. Entonces, se escondió, ese tipo que se le aparecía siempre de la oficina, sale al baño y le tira un chorro de agua, ella sale corriendo, él sale corriendo, y cuando la agarra, la invita a salir. Y empiezan a salir. Se ponen de novios, al poco tiempo se casan, y tienen 3 hijitos con dientitos separados. Había quedado completamente olvidado el tema de suicidio, nada, ya está. Qué Tres bárbaro. minutos con dientes separados. Qué linda Así, historia. así inusuales Sí, podían ser y de creativas las terapias de Erickson. qué maravilloso. Qué maravilloso. Bueno, entonces vos, cambiando de tema, cambiando de tema no tanto, vos dictás cursos para los que quieren saber más de Milton, pueden encontrarte acá en tu Instagram Sí. y ahí va a estar la información, Ger, o que te escriban por privado si quieren saber. Vos tenés tu página igual, ahí el link está para ir a la página donde están todos tus cursos, tus talleres, para ponerse en ¿Cómo contacto está con vos el desde ahí. link? Me di cuenta que no lo linkeé, pero bueno, no importa, me pueden preguntar. Bueno, ponelo, pues Sí, ponelo, porque voy a está en ver. la página del sistema Budao. Esa está Ahí en el está otro, seguro, claro, por eso, está en el otro Instagram. Pero ese link lo puedes poner acá, en este, dale. entonces también encuentran más fácil y si no, igual me preguntan a mí, a vos te buscan de alguna manera y tienen toda la info, pues está buenísimo empezar a saber un poco más de estas técnicas. Está buenísimo, y más para los terapeutas. Está bueno siempre ampliar un poco el conocimiento para ayudar un poquitito más desde otro lugar, porque vienen personas muy diferentes y hay que tener variedad de herramientas a veces, ¿sí? No se puede aplicar lo mismo a todas, entonces está bueno. Tal cual. Bueno, te dejo ir, Bueno, que niña, tuviste me toda una encantó. Me jornada encantó larga, escucharlo. así que nos vamos a ver pronto seguramente para conversar más de más Dale. cosas interesantes que vos sabés. Muchas gracias, Ger. Muchísimas gracias por estar, ¿sí? Un Gracias a vos, besito niña. grande. Gracias. Chau, chau. Chao. Buenas noches a todos. Chau, chau.